a El Narrador de Historias. Buenas noches, queridos narraescuchas. Antes de comenzar este recorrido, déjame pedirte algo. Si estás escuchando este episodio en Spotify, regálanos 5 estrellas. Esto ayuda a que estas historias sigan encontrando oídos dispuestos a escucharnos. Pero si estás viendo esto en YouTube, suscríbete y activa la campanita y comparte este episodio. Esta es una forma también de ayudarnos a llegar a más personas. Porque algunas historias no deberían quedarse en silencio. Ahora, mi querido narraescucha, déjame platicarte que Guanajuato es una ciudad hermosa de día, pero de noche la ciudad recuerda. Entre callejones y túneles hay una casa que nunca aprendió a callar. 4 siglos respirando miedo, 7 rincones y un eco que nunca murió. Esta noche llegaremos justamente al corazón de Guanajuato, a esa ciudad hermosa y colorida por el día, pero que al caer la noche revela un rostro distinto. Entre sus callejones empedrados, túneles interminables y casonas antiguas, existe un lugar que ni los más valientes quieren visitar solos. Un sitio donde las luces tiemblan, los relojes se detienen y las voces del pasado aún se escuchan entre las paredes. La llaman la Casa de los 400 años. Una construcción marcada por tragedias, maldiciones y secretos que han sobrevivido al tiempo. Dicen que dentro de ella hay 7 lugares malditos, 7 espacios donde el miedo se volvió eterno. Esta es una historia que forma parte de los recorridos más temidos de Guanajuato, pero también una historia que muchos prefieren no volver a contar. Así que apaga las luces. Ponte tus audífonos y prepárate para escuchar lo que sucede dentro de estos muros, donde el tiempo dejó de existir, porque hay casas que no olvidan, y esta es una de ellas. En el corazón del centro histórico de Guanajuato, entre calles empedradas que han visto pasar siglos, se levanta una casona antigua. Sus muros respiran humedad y algo más. Nadie sabe cuántas veces fue reconstruida ni cuántas almas la habitaron, pero todos coinciden en lo mismo. Desde hace más de 400 años esa casa nunca volvió a estar en silencio. Hay lugares que guardan recuerdos y hay otros que los retienen. Los primeros registros aparecen en 1620. El terreno pertenecía a una familia española, los de la Vega. Guanajuato prosperaba con la plata de las minas, las casonas crecían una sobre otra, pero esta nunca fue terminada. Durante la construcción, uno de los obreros murió emparedado dentro de un muro. Nadie lo sacó. Fue el primero de muchos. Dicen que desde entonces, cuando la casa se queda sola, algo golpea desde dentro de las paredes. Años después, la casa pasó a manos del clero. Fue usada como residencia de descanso, como para que los sacerdotes y frailes viajeros pasaran la noche. Pero algo comenzó a ocurrir. Objetos que se movían solos, oraciones al amanecer cuando no había nadie rezando y sombras que atravesaban las paredes como si no existieran. Pero comenzaron a irse uno por uno. En 1731 la Santa Inquisición intervino. Los archivos mencionaron actos impropios y prácticas de invocación. Nada más. Las páginas siguientes fueron arrancadas, solo quedó un decreto que dice: se prohíbe habitar esta casa hasta que el pecado sea purgado. Pero el pecado nunca lo fue. A mediados del siglo XIX, una familia minera intentó habitar la casa. Los vecinos notaron algo extraño. Cada noche los caballos de las diligencias se negaban a pasar frente al portón. Bufaban, se agitaban y a veces se desplomaban como si algo invisible los hubiera tocado. Los animales entendieron lo que los humanos aún se negaban a aceptar. En el siglo XX la casa fue vendida una y otra vez. Hotel, museo, centro cultural. Nadie duró.
Las luces se apagaban solas, los relojes se detenían siempre a la misma hora, 3:03, y desde el segundo piso algo observaba. Así nació su nombre, la Casa de los 400 años, porque nadie entra sin perder algo, la salud, la razón o el alma misma. Hay testimonios que dicen que yo escuché esa casa respirar, no fue el viento. Pegué el oído al muro y sentí algo del otro lado, como si alguien estuviera esperando que yo entrara. Otros decían, no son las grietas las que suenan, son suspiros de gente que no se fue. Cuando sales de ahí sientes que algo te siguió y lo peor es que no sabes cuándo se va a ir. Y dentro de estos muros comienza nuestro recorrido. Un viaje a través de 7 rincones malditos, 7 almas que aún claman en la oscuridad. Y les comento que el primero es conocido como el corredor del suicida. Dicen que el primer rincón maldito de esta casa se encuentra justo al cruzar el zaguán principal. No es una habitación, no es un cuarto cerrado, es un pasillo, estrecho de muros altos donde el aire es más frío, aunque afuera sea verano. Los lugareños lo llaman el corredor del suicida, y nadie lo cruza sin sentir que algo más camina con él. La historia se remonta a mediados del siglo XIX. Un joven seminarista vivía en la casa. Su nombre era Tomás de Alvarado. Huérfano, de familia humilde, fue acogido por un sacerdote que habitaba la casona. Tomás era devoto, disciplinado, pero algo en esa casa comenzó a enfermarlo. Las noches se alargaban y el silencio nunca era silencio. Tomás decía que escuchaba su nombre, no una voz, varias. Cada vez que encendía una vela para rezar, una sombra pasaba detrás de él. Aunque las puertas estuvieran cerradas, aunque estuviera solo, algo siempre estaba detrás de él. Una madrugada de 1847 encontraron su cuerpo, colgado de una de las vigas del corredor. Los registros parroquiales dicen que fue un suicidio, pero los vecinos contaban otra cosa. Decían que Tomás gritó, que suplicó, que alguien lo escuchó decir, «Suéltame, no quiero ir contigo». Y después, nada, solo el silencio de la cuerda tensándose. Desde entonces, nadie volvió a cruzar ese pasillo después de medianoche. Los perros del vecindario se detienen frente al portón, lloran y aúllan, como si vieran algo que los humanos no quieren mirar. Y los vigilantes nocturnos aseguran lo mismo, que ven de reojo una figura colgada del techo balanceando suavemente, aunque el corredor esté vacío. Investigadores intentaron documentarlo, cámaras térmicas, sensores de movimiento. A las 3:03 de la madrugada, todos los relojes se detuvieron, la temperatura cayó y durante menos de 2 segundos una figura apareció suspendida en el aire. Luego, el sistema se apagó solo. Al final del corredor hay una marca en el techo, una mancha oscura, imposible de borrar. Ni con pintura, ni con cal, ni con los años. El testimonio de una persona dice, yo trabajé como guía turística. Una noche escuchamos golpes secos como si alguien arrastrara algo por dentro. Miré hacia el corredor y vi una sombra alta, delgada, con algo colgando del cuello. No corrí, no porque no quisiera, sino porque no podía moverme. Otro dijo, soy vigilante. Una noche sentí una mano fría tomarme del hombro. Cuando volteé, solo vi una cuerda colgando del techo. Y juro por mi madre que la cuerda se movía sola. El corredor del suicida no es una historia de muerte, es una advertencia, porque la muerte no siempre se elige, a veces simplemente nos llama por nuestro nombre. Y seguimos avanzando. Llegaremos al segundo rincón maldito de esta casa, un lugar donde los vivos pueden ver lo que no deberían. El cuarto del espejo. En el segundo nivel de la casa, detrás de una puerta de madera hinchada por los años, existe una habitación que pocos se atreven a abrir. No es grande, apenas 3 metros por lado, pero el aire ahí adentro
pesa distinto, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Al cruzar el umbral, algo se siente observado, no desde afuera, sino desde dentro. El piso está cubierto de polvo, no hay muebles, no hay ventanas bajas, solo una cosa domina el espacio, un espejo antiguo, enmarcado con madera tallada y símbolos extraños, letras o números invertidos. Nadie sabe quién lo trajo ni cuándo apareció, solo saben que siempre ha estado ahí. Hay registros de que el espejo ya estaba en la casa desde el siglo XVIII. Los monjes lo usaban para algo que llamaban observar el alma. Pero con los años las historias cambiaron, porque el espejo no refleja lo que tienes frente a él, refleja lo que la casa recuerda de ti. Y la casa recuerda demasiado. En 1924 la casa fue alquilada por una familia minera. La hija mayor, doña Clara Villaseñor, subía sola por las noches, decía que el espejo le hablaba, que le mostraba rostros que no eran suyos. Una madrugada, su madre la encontró de rodillas frente al cristal, ojos abiertos sin brillo. El médico habló de un paro. Los vecinos decían otra cosa. Después de eso, la habitación fue sellada, pero el espejo nunca dejó de mirar. Los guías dicen que si pasas frente a la puerta y miras el reflejo del pomo, verás un rostro, no el tuyo, uno que sonríe como si ya te conociera. Investigadores lograron entrar, cámaras térmicas, equipos eléctricos, todo fallaron porque el espejo refleja una forma humana incluso cuando el cuarto está vacío. Se dice que lo fabricó un alquimista que intentó capturar la esencia de la muerte y que su reflejo quedó atrapado dentro. Por eso, cada persona que lo mira deja algo de sí misma ahí, una sombra esperando. Hay testimonios de gente que dicen: no creía en nada de esto, pasamos frente a la puerta y me vi reflejada en el vidrio de un cuadro, pero detrás de mí había otra mujer, pálida con los ojos hundidos y sonriendo. Él no la vio, pero yo sí, y desde entonces no volví a dormir igual. Otros decían: soy fotógrafo, hice una toma de larga exposición, en la imagen éramos 4, pero en realidad solo éramos 3. La cuarta figura estaba en el espejo, su mano tocaba mi hombro y cuando amplié la imagen tenía mi misma cara. El cuarto del espejo no muestra fantasma, muestra fragmentos, pedazos de quienes miraron demasiado tiempo, quizás por eso las luces no permanecen encendidas ahí dentro, porque cada destello despierta algo que preferiría seguir dormido. Y más allá de esa puerta se encuentra un lugar sagrado, profano por la oscuridad, la habitación del monje. En el ala oeste de la casa, el pasillo se angosta, el aire deja de moverse, no corre, no fluye, se queda, como si algo lo sostuviera. Ahí se encuentra la habitación más temida por los guías. Un pequeño oratorio cubierto de símbolos tallados en los muros, cruces invertidas, manchas de cera, que jamás se derritieron por completo. La llaman la habitación del monje. Los archivos más antiguos mencionan a un solo hombre, Fray Elías de Mendoza, expulsado de su orden en el año 1728. La razón: rituales prohibidos. Obsesión con el perdón eterno. Creía que el alma no se limpiaba con oraciones, sino con el sacrificio del propio cuerpo. Cuando fue desterrado, buscó refugio aquí y pidió una sola condición: vivir en soledad y seguir rezando. Nadie volvió a verlo de día, solo de noche. Cuando el silencio cubría la ciudad, entonces se escuchaban cadenas arrastrándose por el suelo, golpes secos contra los muros y rezos que no pedían salvación, pedían algo más. Fray Elías decía que intentaba sellar una puerta, no una puerta física, sino una puerta espiritual. Decía que la casa tenía un corazón oscuro, algo que debía mantenerse dormido, pero algo salió mal. Una madrugada lo encontraron muerto, arrodillado frente al altar, un crucifijo de hierro atravesando su lengua, círculos de ceniza rodeando su cuerpo. Su rostro no mostraba paz, mostraba terror y devoción.
El arzobispado ordenó sellar la habitación. Nadie debía entrar, nadie debía rezar ahí, pero el eco de sus oraciones nunca se apagó. Aún hoy, cuando el resto de la casa calla, aquí algo sigue pidiendo perdón. Con los años, investigadores del Vaticano y grupos esotéricos estudiaron el lugar. Todos coincidieron en algo: la habitación tiene un pulso, un ritmo, como si la casa respirara a través de las paredes. Las cámaras térmicas captaron una silueta arrodillada que se desvanece al ser iluminada, y los micrófonos registran un murmullo constante: perdón, perdón. Los testimonios dicen: yo soy un historiador, al entrar el aire cambió, hacía calor afuera, pero ahí dentro la temperatura cayó. En la grabadora apareció una voz, no la escuchamos en persona. Repetía una palabra 3 veces: perdón, perdón, perdón. Y el eco seguía, incluso después de apagar el aparato. Otro testimonio llegó: entramos en el recorrido nocturno. El guía dijo que no tocáramos nada, pero alguien encendió una vela y la puso sobre el altar. La flama se tornó azul y empezó a gotear hacia arriba. Salimos corriendo y cuando volteé, la vela seguía encendida, aunque nadie la había dejado encendida. Quizás Fray Elías intentó detener algo que nosotros nunca debimos conocer. Tal vez su sacrificio fue solo un sello, uno de muchos que mantienen a esta casa contenida. Al salir de esta habitación, el aire cambia, las oraciones cesan y el silencio se vuelve absoluto, interrumpido solo por un tic-tac de un reloj, que no ha vuelto a marcar la hora correcta desde hace siglos. El siguiente rincón de esta casa es conocido como el patio del reloj. En el centro de la casa hay un patio interior, pequeño, cubierto de hiedra, piedras húmedas y una fuente sin agua, solo musgo. Es un lugar tranquilo a simple vista, demasiado tranquilo, como si la casa hubiera decidido guardar silencio ahí. Pero ese silencio no es vacío, es espera. Sobre el muro norte del patio descansa un reloj empotrado. Nadie recuerda haberlo colocado, no hay registros, no hay planos y aún así, siempre ha estado ahí. Los antiguos habitantes decían que marcaba la hora con precisión hasta la noche en que un rayo cayó sobre la casa y partió el cielo en dos. Desde esa noche el reloj se detuvo. La aguja pequeña fija en las 3, la grande también. 3:03. El instante exacto en que algo se rompió. No el reloj, el tiempo. Los sacerdotes intentaron retirarlo, pero cuando lo bajaron del muro, el reloj comenzó a funcionar solo. Su sonido se volvió ensordecedor y la aguja avanzó hacia atrás, marcando horas que nunca existieron, minutos imposibles. Desde entonces ningún reloj dentro de la casa volvió a funcionar bien. Todos fallaban a la misma hora, las 3:03. Cronistas locales creen que el reloj fue colocado por don Bartolomé de la Vega, un hombre obsesionado con vencer el tiempo. Creía que podía extender su vida construyendo un mecanismo perfecto. El día que lo inauguró cayó muerto en medio del patio. Adivinen la hora, las 3:03. Cada año, el 17 de julio, el reloj emite un sonido hueco, un lamento metálico, como si algo siguiera dándole cuerda desde el otro lado. Los exploradores detectaron una alteración electromagnética exactamente a esa hora. La frecuencia coincide con los impulsos eléctricos del corazón humano, como si el reloj tuviera vida. Algunos guías aseguran que si te quedas ahí a medianoche y miras la esfera de frente, tu reflejo parpadea antes que tú, y cuando apartas la vista, el reloj se ha movido. Hay un testimonio de un guardia en la zona que dice: una noche me senté frente al patio, juraba que el reloj estaba andando, eran las 3:03 en punto. Miré mi celular, la pantalla se congeló, entonces el reloj sonó, 3 campanadas exactas, después el silencio total.
Desde entonces no volví a ese turno. Una persona que entró en un grupo comentó: mi reloj digital se apagó y mi cámara empezó a grabar sola. En el video se escucha un tic-tac rápido y luego una voz que decía: el tiempo no es tuyo. Nadie más lo escuchó. El patio del reloj es el centro invisible de la casa, el punto donde los siglos se cruzan, donde el tiempo no avanza, se repite y cada 3,3 minutos la casa recuerda a los que entraron, a los que murieron y a los que todavía no han salido. Y así, seguimos descendiendo bajo este mismo patio detrás de una puerta sellada con cadenas y cruces grabadas en piedra. Se encuentra el lugar más oscuro de todos, el sótano sellado. Debajo del patio, oculto por siglos, existe un lugar del que pocos hablan en voz alta. No porque no lo conozcan, sino porque nombrarlo parece acercarlo. Una puerta de hierro sellada con cruces grabadas, cadenas oxidadas, restos de cera derretida. Los guías lo llaman el sótano sellado. El aire ahí abajo no se respira, se soporta. Nadie sabe con certeza qué hay detrás de esa puerta. Solo se cuentan rumores que susurran en los recorridos nocturnos cuando el viento sopla desde abajo, trayendo consigo un olor imposible de olvidar: cera caliente, hierro viejo y carne, demasiado antigua para seguir ahí. Hay olores que no pertenecen al presente. Según los registros del ayuntamiento, el sótano fue clausurado en 1731, durante la visita del Tribunal de la Santa Inquisición. El informe menciona solo una frase: fosas no santificadas y objetos profanos. Nada más. Las páginas posteriores fueron arrancadas como si alguien no quisiera que el resto llegara hasta nosotros. A mediados del siglo XX, durante una restauración, intentaron abrir ese sótano. Retiraron algunos ladrillos, solamente algunos. Antes de entrar, uno de los albañiles cayó desmayado. Cuando despertó, decía haber visto cuerpos pequeños de niños cubiertos de cera, ojos abiertos, manos en posición de oración. Nadie volvió a intentar entrar ese día. Años después, investigadores lograron ingresar con drones y cámaras pequeñas. Las imágenes mostraron algo peor: una figura de cera sentada sobre un altar, con un rostro humano incrustado en el pecho. La piel parecía auténtica. Alrededor, símbolos tallados con lo que parecían uñas humanas. Al revisar el video cuadro por cuadro, una sombra se movía detrás del altar, pero no había espacio para que alguien lograra pasar. El sótano fue sellado otra vez: cemento, cruces de hierro, el ritual de clausura. Los sacerdotes declararon que el aire estaba vivo, que sentía una respiración caliente en la nuca, que las velas ardían con flamas negras. Uno de ellos, el padre Ignacio Rueda, escribió en su diario: sellamos la herida, pero el pulso sigue. Si alguien rompe este sello, la casa despertará. El testimonio de uno de los que trabajaron en esa restauración dice: uno de mis compañeros metió la lámpara por la rendija. Vimos algo que parecía una figura de cera. Tenía un rostro humano, pero los ojos eran irreales. Un turista comentó que siempre preguntan por el sótano, pero nadie baja. Una noche intentaron forzar la reja. Cuando tocaron la cadena se escuchó un lamento. No era el viento, era un grito ahogado, como si alguien pidiera ayuda desde abajo. Quizás lo que está atrapado ahí no son cuerpos, sino recuerdos, ecos de lo que la casa fue y de lo que aún conserva, porque cuando algo muere dentro de un lugar maldito, no siempre se va, a veces se queda esperando ser escuchado otra vez. Y sobre este sótano, en el extremo opuesto de la casa, se encuentra una pequeña habitación infantil, a simple vista inofensiva, pero quienes han entrado aseguran que no todos los juguetes están vacíos. El siguiente lugar de esta casa es el cuarto del niño. Entre todas las habitaciones de la casa hay una que parece fuera de lugar, una pequeña puerta pintada de azul pálido con dibujos casi borrados por el tiempo.
soles, nubes, estrellas y un niño sosteniendo una vela. Al abrirla, el aire cambia, no por el viento, sino por la ausencia. El cuarto huele a dulce, a polvo, a flores secas. El frío no viene de afuera, viene de algo que ya no está. La llaman el cuarto del niño, y nadie logra permanecer ahí más de unos minutos, porque el silencio pesa hasta que escuchas otro latido, marcado el mismo ritmo que el tuyo. Un latido pequeño que se adelanta. A finales del siglo XIX vivió aquí la familia Montellano. Su hijo menor se llamaba Matías. Enfermó de fiebre escarlata. La madre desesperada prometió su vida a Dios a cambio de la del niño. El niño se salvó, pero ella murió 2 noches después. Desde entonces Matías dormía solo, pero decía: no estoy solo, mamá viene a jugar conmigo. Una mañana lo encontraron en su cuna sin vida, abrazando una muñeca de trapo. Los médicos hablaron de asfixia, pero las marcas en su cuello eran pequeñas, demasiado pequeñas, como si hubieran sido hechas por manos de niño. En la pared del fondo hay un dibujo infantil, un sol, una casa, 2 figuras, una grande y una pequeña, pero entre ellas hay otra, más oscura, sin rostro, con lo que parecen tener alas o sombras extendidas. Han intentado borrarlo, pero siempre vuelve. Algunos investigadores dicen que es energía residual, otros que es una trampa, una forma de la casa para atraer compasión, porque todo lo que parece inocente es lo primero que baja la guardia. En las madrugadas las cámaras captan una silueta pequeña frente a la puerta sosteniendo algo entre sus manos. ¿Quieres jugar conmigo?, dice una voz. Los testimonios hablan de la persona que hizo el aseo en la casa y dice: yo limpié la casa cuando se reabrió. Sentí que alguien me observaba, había una pelota vieja, la moví con el pie y rodó de regreso. No había aire y escuché risas de un niño que venían del armario. Una turista dice: mi hija vino conmigo al recorrido, se quedó mirando a una esquina y dijo: papá, el niño no tiene ojos. Pero no había nadie. Solo una sombra baja moviéndose al ritmo de una caja musical. El cuarto del niño es el único espacio donde la casa parece tener compasión, pero no es ternura lo que busca, es compañía, porque aquí hasta los juguetes quieren seguir jugando. Al subir las escaleras hacia el último nivel, el aire se vuelve más ligero, pero también más incierto. La maldición está a punto de completarse. Llegamos a la azotea del juramento. Sobre el último piso de la casa, más allá del polvo y de las sombras y de las plegarias olvidadas, existe un lugar que mira directo al cielo, una azotea que de día parece inofensiva, pero que de noche se convierte en el escenario del último pecado. Aquí, la casa ya no susurra. Los muros están cubiertos por inscripciones en latín, fragmentos de oraciones rotas y el centro, una cruz de hierro oxidado clavado sobre la piedra. Alrededor, 7 marcas circulares dibujadas con cal. El viento no logra borrarlas. Cada círculo representa un rincón de la casa, cada uno un alma atrapada. In aertentum danmantus. Fue aquí donde Fray Elías de Mendoza realizó su último ritual. El tribunal de la Inquisición ya había ordenado su ejecución, pero antes de ser capturado subió a esta azotea y frente a la cruz juró ante el cielo y ante el infierno que su espíritu jamás descansaría. Aquella noche su voz fue escuchada por toda la ciudad. El cielo se tiñó de rojo y el monje gritó: por 4 siglos no hallarán paz los que entren en esta casa, porque aquí fue negado el perdón y aquí permanecerá la culpa. 4 siglos. Al amanecer lo encontraron arrodillado frente a la cruz, con los brazos extendidos pero sin rostro. A veces traigo grupos pequeños, dijo uno de los guías. Subo primero a revisar. Una vez vi a un hombre rezando frente a la cruz. Pensé que era un visitante. Cuando lo alumbré no tenía sombra. Parpadeé y ya no estaba. Otro testimonio dice: subimos 3 personas, queríamos grabar el amanecer.
A las 3:03 el celular empezó a vibrar solo, el viento se detuvo por completo, escuchamos pasos y una voz gritó: "El tiempo ha terminado". Bajamos sin mirar atrás, con un miedo entre los dientes. El juramento del monje no fue una maldición, fue un contrato, un pacto entre la culpa y el tiempo. Al cumplirse los 400 años, la casa debía reclamar lo que le pertenece, las 7 almas atrapadas y una más, la del visitante que escuche estas historias y decida entrar. Quizás seas tú. Dicen que cuando llegue ese día el reloj del patio volverá a moverse, las paredes respirarán y la sombra del monje caminará de nuevo por la casa. Entonces sabremos que el juramento se cumplió. Y así, mis queridos narraescuchas, termina el último rincón maldito de la cúspide del juramento, el eco de una promesa que ni la muerte pudo romper. Pero la historia aún no termina, porque hay quienes aseguran que todo esto no solo es una leyenda. Y si visitas Guanajuato puedes comprobarlo tú mismo. Prepárate, mi querido narraescucha, porque lo que estás a punto de escuchar podría convencerte de ir a verla con tus propios ojos. Hay lugares que no pueden contarse, solo vivirse. Y tal vez esta casa sea uno de ellos, porque cada historia que acabas de escuchar no está hecha solo de palabras, sino de recuerdos, de huellas que aún respiran entre sus muros. Hay sitios donde el pasado nunca se fue. En Guanajuato, la fachada de la casa de los 400 años sigue en pie, antigua, silenciosa, observando a los turistas pasar, sin saber que detrás de esas paredes el tiempo todavía se detiene, siempre a la misma hora, 3:03, como si la casa siguiera contando, esperando a alguien más. Los guías dicen que algunos visitantes sienten algo al cruzar frente al portón, una mano invisible que roza el brazo, una voz que susurra nombres, una sombra tras las ventanas selladas, y cada tanto alguien desaparece del recorrido solo unos segundos, solo un parpadeo cuando vuelve, jura haber visto a un niño, una cuerda o un espejo que refleja a alguien más. Bienvenidos de nuevo, les dice la casa. Quizás todo sea una leyenda, un mito para mantener viva la memoria de los que murieron ahí, pero ¿y si no lo es? ¿Y si la casa aún guarda dentro los restos del juramento? ¿Y si el próximo visitante eres tú? Cuando camines por las calles antiguas de Guanajuato y el aire se vuelva más frío, si escuchas un tic-tac invisible, si sientes que alguien te observa desde la ventana más alta, no temas. Solo recuerda lo que escuchaste esta noche, porque hay ecos que no mueren, solo aprenden a esperar, a que alguien los escuche otra vez. Y antes de que apagues la luz, querido narraescucha, antes de que te quites los audífonos, déjame pedirte algo. Estas historias no nacen solo aquí, viven en las calles, en las casas y muchas veces viven en las experiencias de personas como tú. Porque todos hemos sentido alguna vez que algo nos observa cuando el silencio cae. Cada semana aquí en El Narrador de Historias te espero con un nuevo relato, una historia distinta, un nuevo eco, un nuevo descenso a lo desconocido. Si escuchas este podcast en Spotify, regálanos 5 estrellas. Esto ayuda a que estas historias sigan encontrando oídos que estén dispuestos a escuchar. Y si estás en YouTube, suscríbete, activa la campanita y comparte este episodio, porque algunas historias no deberían quedarse en silencio, deberían de ser escuchadas. Esto no solo es un podcast, es una comunidad, un lugar donde los que escuchan no se burlan, porque saben que hay cosas que no tienen explicación. Síguenos también en Facebook, ahí compartimos adelantos, fragmentos y las historias que no siempre llegan al audio. Y si tú has vivido algo, si has visto, escuchado o sentido algo que aún no puedes explicar, cuéntanos tu historia. Puede que la próxima vez escuches esa historia aquí y esa historia sea la tuya. Gracias por caminar conmigo por los pasillos del misterio. Recuerda, no todas las historias terminan cuando acabe el audio. Algunas apenas comienzan cuando todo queda en silencio. Yo soy el narrador de historias y te deseo buenas noches.